historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. El 24 de junio de 1947, un piloto civil llamado Kenneth Arnold volaba cerca del Monte Rainier. En el estado de Washington, sí. Eso es. El caso es que mientras volaba observó 9 objetos extraños brillando en el cielo. Una imagen potente, desde luego. Totalmente. Pues al aterrizar le contó a la prensa lo que había visto y en ese preciso instante un periodista llamado William Beckett redactó un artículo, cometió un error de interpretación monumental y bueno, sin quererlo, diseñó la estética del mayor misterio del siglo XX. O sea, así de frágil es la historia. Es un inicio perfecto, la verdad, porque nos demuestra que un fenómeno global no siempre nace de un evento innegable, ¿sabes? A veces surge de un simple fallo de comunicación. Claro, un malentendido. Exacto. Ese día de 1947 marca literalmente el origen visual de lo que hoy conocemos como el fenómeno ovni. Vale, vamos a desgranar esto porque de verdad que es el equivalente a la peor partida del juego del teléfono escacharrado. Pero a escala planetaria. Madre mía, sí, tal cual. A ver, Kenneth Arnold describe la trayectoria de esos objetos, pero en ningún momento dice que tuvieran la forma geométrica de un platillo. Nada de discos de metal, ¿no? Para nada. Lo que le explica al periodista es que esos aparatos volaban con un movimiento errático, como rebotando en el aire. Y sus palabras exactas, fueron que se movían como platos lanzados dando saltos sobre el agua. Ajá. O sea, estaba describiendo la física del vuelo, una aerodinámica extraña, no el chasis de una nave. Lo fascinante de esto es cómo un simple error semántico condicionó por completo la percepción visual de toda una cultura. Fíjate que William Beckett escuchó la palabra plato y en su artículo directamente escribió que los objetos tenían forma de platillo. Claro, un matiz que lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. La noticia se distribuyó por todo el país y de la noche a la mañana nació el concepto de platillo volante. Y a partir de ese error tipográfico, de esa imagen mental plantada en la sociedad, miles de personas en las décadas siguientes empezaron a mirar al cielo y milagrosamente a ver platillos volantes. Es alucinante. O sea, si Beckett hubiera escrito que volaban, no sé, como dados rebotando en una mesa, hoy tendríamos décadas de películas con extraterrestres llegando a la Tierra en cubos gigantes. Seguramente. Es así de arbitrario. Pues por eso hoy vamos a hacer una inversión profunda en esta idea. Tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes extraordinarias. Muy buena, sí. Tenemos extractos del diccionario temático de ufología, un ensayo exhaustivísimo del investigador Vicente Juan Ballestero Olmos sobre la desclasificación militar en España e incluso un documento original de 1969 desclasificado sobre un avistamiento en Gerona. Un material de primera. Ya te digo. Y a quienes nos escuchan, el objetivo de hoy no es debatir si hay vida en otros planetas, para nada. La idea es entender cómo funciona nuestra mente y cómo se construye un mito moderno, desde esa pequeña redacción de periódico hasta llegar a expedientes sellados por la inteligencia militar. Exactamente. Porque, a ver, la evolución de este mito no se detiene en ver unas simples luces en el cielo en los años 40. La narrativa sufre una mutación radical con el tiempo. Sí, se transforma por completo. Pasamos de observar objetos metálicos a plena luz del día a que cientos de personas empiecen a reportar historias profundamente aterradoras. Hablamos de secuestros alienígenas en la intimidad de sus propios dormitorios. Madre mía, el salto es tremendo. Y las fuentes que manejamos documentan este salto, de la tecnología aeronáutica a la psicología profunda, con un detalle casi clínico. Es que revisando el concepto de abducción en el diccionario ufológico, la progresión parece sacada de un thriller psicológico. Todo empieza a escalar en 1957, en Brasil, con el caso de un granjero llamado Antonio Vilas Boas. Un caso pionero, sin duda. Y es clave porque introduce un elemento que no estaba en el radar de nadie hasta entonces, el contacto físico.
Concretamente, un componente sexual y reproductivo con una supuesta tripulante a bordo de la nave. Es un reflejo clarísimo de los miedos a la supervivencia de la especie en plena Guerra Fría, ¿no te parece? Totalmente. Es la ansiedad de la época proyectada. Y bueno, poco después, en 1961, llega el caso que establece la plantilla definitiva, el del matrimonio de Betty y Barney Hill, en Estados Unidos. Ah, ¿el famoso mapa estelar? Ese mismo. Ellos introducen un mecanismo que cambiaría la investigación ufológica para siempre. Me refiero al uso de la hipnosis regresiva. Afirmaron que, bajo hipnosis, pudieron recordar haber sido sometidos a exámenes médicos y haber visto mapas estelares. Claro, el problema, desde un punto de vista psicológico y médico, es que la hipnosis no es una grabadora que reproduce la realidad tal cual. No, en absoluto. Es un estado de altísima sugestionabilidad. Si al cerebro se le presiona para recordar algo que no existe, pues simplemente lo fabrica. O sea, crea el llamado síndrome del falso recuerdo. Y ahí es donde la mente mezcla miedos personales con imágenes que ha absorbido de la cultura popular. Eso es. Pero el verdadero salto sin red ocurre en los años 80. Ahí es cuando entran en escena figuras como Bud Hopkins. Uf, Bud Hopkins. Este hombre, era un artista plástico. No tenía ninguna formación en psicología ni psiquiatría, pero decidió convertirse en el gran investigador de las abducciones. Y Hopkins se saca de la manga un concepto peligrosísimo: el tiempo perdido. Un concepto que, claro, cambia las reglas del juego por completo. Totalmente, porque democratiza el secuestro extraterrestre, por así decirlo. Exacto. Ya no hace falta que vayas conduciendo por una carretera solitaria en medio de la noche y veas una nave inmensa plantada en el suelo. No, que va. Hopkins empieza a divulgar que si llegas tarde a casa, si te desorientas conduciendo un día cualquiera, o si simplemente tienes un lapso de memoria de un par de horas, pues cuidado. Podrías haber sido secuestrado. Eso decía él, que podrías haber sido secuestrado por alienígenas y tu mente lo ha bloqueado. Así que el fenómeno se independiza de la nave espacial, literalmente, y nacen los visitantes de dormitorio. Una figura terrorífica. Mucho. Entidades que ya no necesitan aterrizar con luces y ruido, sino que supuestamente atraviesan las paredes de tu casa mientras duermes. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si analizamos esto con perspectiva, hay algo muy llamativo. No es una coincidencia maravillosa que los extraterrestres de los años 50 bajaran de sus naves exigiendo el desarme nuclear mundial, igual que en las películas de la época. Sí, el clásico mensaje pacifista. Claro, y 40 años después, en los 90, esos mismos extraterrestres de repente pierden el interés en las bombas atómicas y se dedican a hacer terapias genéticas, a recolectar ADN y a dar lecciones espirituales. Es como si el fenómeno ovni fuera un espejo perfecto de las ansiedades de cada década, de lo nuclear a lo genético. Si conectamos esto con la perspectiva general, la antropología define esta evolución como la creación de una nueva religiosidad no institucionalizada. Es decir, vivimos en una sociedad donde la fe en la tecnología y la ciencia ha desplazado, en gran medida, a la religión tradicional. Ya, la ciencia es el nuevo dogma para muchos. Pero el ser humano sigue teniendo las mismas angustias existenciales de hace 3000 años. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay después? Y al no encontrar consuelo en la teología clásica, ciertos sectores buscan esas respuestas usando un vocabulario que suena científico. Aunque no lo sea. Exacto, aunque no lo sea. Ya no hablan de ángeles, demonios o carros de fuego. Hablan de hibridación genética, dimensiones paralelas y conciencias cósmicas. Fíjate que el psiquiatra de Harvard, John E. Mack, llegó a defender en los 90 que estas abducciones eran, de hecho, un rito doloroso hacia una evolución espiritual superior. Madre mía. ¿Un psiquiatra de Harvard diciendo eso? Sí. Es pensamiento mágico, pero vestido con bata de laboratorio. Y lo mejor es que las fuentes científicas que analizamos hoy nos dan las herramientas exactas para entender qué está pasando realmente en el cerebro de estas personas. Porque, a ver, la angustia que sienten es real. Eso no se puede negar. El miedo lo viven de verdad, por supuesto. Claro. Cuando alguien dice que se despertó en mitad de la noche, paralizado, con una figura oscura a los pies de la cama, está describiendo algo clínico, concretamente una parálisis del sueño combinada con alucinaciones hipnagógicas. Una mezcla explosiva. Y hay que explicar cómo funciona esto a quienes nos escuchan, porque es fascinante.
Cuando soñamos, el cerebro envía una señal para paralizar los músculos y evitar que actuemos los sueños y, bueno, nos hagamos daño. Un mecanismo de defensa básico. Exacto. Pues la alucinación hipnagógica ocurre cuando te despiertas abruptamente, abres los ojos, pero ese interruptor químico de la parálisis aún no se ha apagado. Tu motor de sueños sigue funcionando, proyectando imágenes de pesadilla directamente sobre la habitación real. ¡Qué angustia! Y tu cerebro, desesperado por entender esa sombra amenazante, recurre al archivo cultural más cercano. Y hoy en día ese archivo está lleno de extraterrestres de ojos grandes. Tiene todo el sentido. Y ojo, que va más allá de la química del sueño. El diccionario temático de ufología menciona experimentos muy reveladores, como los del doctor Michael Persinger. Ah, el famoso casco. Sí. Él diseñó un casco que aplicaba campos electromagnéticos muy débiles, pero muy específicos, directamente sobre el lóbulo temporal del cerebro humano. Esta es precisamente el área que gestiona nuestra percepción espacial y el sentido del yo. ¿Vale? ¿Y qué pasaba al estimularla? Pues que al estimular magnéticamente esa zona, producía una disfunción temporal. Los sujetos del experimento, estando completamente despiertos y sanos, reportaban sentir una presencia invisible en la habitación junto a ellos. ¡Wow! ¿Literalmente sintiendo fantasmas o alienígenas bajo demanda en un laboratorio? Exacto. Es la biología humana mal interpretando sus propios fallos de hardware, por así decirlo. Entonces, claro, si el cerebro humano es tan fácil de engañar en la oscuridad de un dormitorio, ¿qué ocurre cuando sacas a miles de esos cerebros defectuosos al campo a buscar respuestas? Pues que se lía una muy gorda. Ya te digo. Y aquí es donde las fuentes nos llevan a la parte más sociológica. En España hubo un fenómeno masivo en los años 80 llamado alerta ovni. La gente se organizaba para salir a la montaña e intentar establecer contacto telepático con naves espaciales. Fue un furor absoluto. Todo venía impulsado por programas de radio nocturnos, y los resultados, vistos con la distancia del tiempo, son un estudio sociológico de primer orden. Totalmente. Hay casos documentados en el ensayo que rozan lo cómico. Por ejemplo, en junio de 1989, un programa de radio convocó a miles de personas en el macizo del Garraf, cerca de Barcelona. Sí, me acuerdo de leer sobre esto. La idea era meditar colectivamente para atraer a los llamados hermanos cósmicos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues una tormenta espectacular, lluvia torrencial y un atasco de tráfico que colapsó toda la zona. Nada de extraterrestres. Menuda tela. Y apenas unos días después, fíjate, repitieron la hazaña en Canarias, en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Lograron reunir a cerca de 10.000 personas en plena noche. 10.000 personas mirando a la negrura absoluta, sugestionadas, esperando ver algo. Y por supuesto, cuando juntas a tanta gente sugestionada, claro que ven cosas. Exacto. Empezaron a gritar señalando luces erráticas en las laderas y en el cielo, que resultaron ser, pues, por un lado, bromistas caminando con linternas por el monte, y por otro, simples aviones comerciales que entraban en las rutas de aproximación al aeropuerto. Es el poder absoluto de la sugestión de masas. Pero, a ver, lo verdaderamente interesante es el contraste. Porque mientras 10.000 civiles, congelados de frío, intentaban contactar con aviones de pasajeros mediante telepatía, los verdaderos expedientes del misterio se estaban acumulando en un lugar muy distinto, en los cuarteles del Ejército del Aire. Exacto. Y aquí entramos de lleno en la segunda gran fuente de nuestra inmersión de hoy, el proceso de desclasificación militar en España. Pasamos de la histeria colectiva de la radio a la fría pantalla de un radar militar. Y hay que destacar que España cuenta con uno de los procesos de desclasificación más rigurosos de toda Europa, que tuvo lugar entre 1992 y 1999. Fueron varios años de trabajo intenso, sí. Fue un esfuerzo conjunto. Investigadores civiles, notablemente Vicente Juan Ballester Olmos, lograron establecer un puente histórico con las Fuerzas Armadas. El Mando Operativo Aéreo, conocido como el MOA, que es el centro neurálgico que vigila y defiende el espacio aéreo nacional, decidió abrir sus archivos. Una decisión histórica. Mucho. Oficiales de altísimo rango, como el teniente coronel Ángel Bastida y su sucesor Enrique Rocamora, se encargaron de revisar carpetas que llevaban el sello de confidencial desde 1968. La acción siempre dice, y esto lo escuchamos constantemente, que si los militares desclasifican casi 2.000 páginas de documentos por iniciativa propia, es solo una tapadera.
La típica teoría del encubrimiento. Claro, dicen que están soltando expedientes irrelevantes, las migajas, para mantener a la población entretenida mientras ocultan lo de verdad, los platillos estrellados en garajes subterráneos y todo eso. Entonces, leyendo a Ballester Olmos y analizando el proceso, ¿cómo sabemos que esto no es un simple lavado de cara institucional? Es una duda muy lógica. Cualquiera se lo preguntaría. Pero el análisis detallado del proceso demuestra un nivel de transparencia institucional inusual. El Ejército del Aire no hizo una selección cosmética para proteger su imagen. Ah, ¿no? Que va. Desclasificaron incidentes que francamente los dejaban en mal lugar. Entregaron expedientes donde se evidenciaba que la tecnología de radar militar más puntera fallaba miserablemente. Casos donde se activaron cazas de combate persiguiendo fantasmas atmosféricos y protocolos de comunicación que colapsaron por completo. O sea que mostraron sus propias vergüenzas sin problema. Exacto. De hecho, el rigor fue tal que el propio teniente coronel Bastida, todo un alto mando militar, estudió los cuestionarios metodológicos que usaban las asociaciones civiles de ufología y los integró para modernizar la normativa militar oficial de cómo un piloto debía reportar una anomalía. ¡Wow! Militares aprendiendo de civiles en este tema. Tal cual. Se entregaron 84 expedientes al completo. Y fíjate, la única censura aplicada, que estaba totalmente ajustada a derecho, fue borrar el nombre de los testigos para proteger su privacidad. Nada más. Pues si tenemos esos 84 expedientes sobre la mesa, vamos a abrirlos. Porque, a ver, una cosa es que un grupo de entusiastas confunda una linterna en el TID. Y otra muy distinta es que operadores de radar de la Defensa Nacional o capitanes de barco comerciales entren en pánico. ¿Qué demonios veían en sus radares? Los archivos desclasificados son un catálogo brillante de cómo las leyes de la física, la astronomía y la meteorología conspiran para engañar a nuestros sentidos. Empecemos por un caso muy visual. El caso del platillo volante de Blanes, en agosto de 1982. Cuéntame. El expediente militar recoge el testimonio de un ciudadano que estaba en un ático frente al mar en plena noche. Observa un objeto discoidal inmenso, rotando sobre sí mismo con ventanas iluminadas. Realizó unos dibujos detalladísimos que parecen sacados del departamento de arte de una película de Spielberg. Y esos dibujos hoy constan en el archivo oficial. Pero, claro, me imagino que la investigación de inteligencia militar cruzó las fechas y las trayectorias de vuelo de esa noche. Y la conclusión, supongo, rompe toda la magia. Absolutamente. Resultó que esa noche, frente a esa costa, operaba una simple avioneta publicitaria, arrastrando un enorme panel de luces intermitentes. Madre mía. ¿Y cómo alguien confunde una avioneta con una nave espacial inmensa y rotatoria? Pues la respuesta está en la física de la visión humana. Existe algo llamado el efecto autocinético. Verás, cuando miras fijamente un punto de luz solitario en un fondo completamente oscuro, sin estrellas ni montañas de referencia. Como el cielo sobre el mar de noche. Exacto. El ojo humano, que hace micromovimientos involuntarios constantes, engaña al cerebro. Al no tener un marco de referencia espacial, el cerebro asume que es la luz la que se mueve de forma errática. Si a eso le sumas las luces parpadeantes del cartel apagándose y encendiéndose, pues la mente construye la ilusión de un disco giratorio. ¡Qué fuerte! Tu propio ojo te está montando una película de ciencia ficción. Y luego hay casos que involucran a todo el continente, como el famosísimo bólido de Navidad, del 25 de diciembre de 1980. Ese fue un caso sonadísimo en toda Europa. En los archivos vemos que un capitán destinado en Navarra, que no era un novato sino un experto controlador de tiro de misiles del ejército, emite un informe diciendo que ha visto un cuerpo central enorme con retropropulsión, soltando humo, flanqueado por objetos menores. Suena tecnología de vanguardia innegable, la verdad. Lo parecía, desde luego. Pero el ejército español se puso en contacto con el NORAD, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, que monitoriza absolutamente toda la basura espacial y satélites del planeta. Y confirmaron que a esa hora exacta, lo que cruzó el cielo de Europa occidental fue la reentrada en la atmósfera terrestre del cohete impulsor de un viejo satélite soviético, el Cosmos 749. Un trozo de chatarra espacial ardiendo. Claro, pero hay que entender cómo se ve una reentrada atmosférica desde el suelo. Un trozo de metal gigantesco chocando contra la atmósfera a 28.000 kilómetros por hora se convierte en una bola de plasma incandescente y al ir fragmentándose por el calor genera piezas más pequeñas que vuelan en perfecta formación a su lado, dejando una estela de condensación.
exactamente igual que el sistema de propulsión de una nave de combate que vemos en el cine. Es que visualmente es idéntico a una nave nodriza soltando cazas, si no sabes lo que estás mirando. Pero no solo la vista humana falla en estos informes. Las máquinas también tienen alucinaciones. Y aquí quiero mencionar el que me parece el caso más espectacular del ensayo de Ballester-Olmos. El incidente del radar Nécora, en Galicia, en diciembre de 1989. Ese expediente es un guión de cine por sí solo. Es que describe un caos total. Un radar militar detecta un eco estático, un objeto masivo suspendido en el aire, y la alerta dura nada menos que 11 horas. 11 horas. Se disparan los protocolos de emergencia, por radio, los aviones civiles son desviados de sus rutas en mitad de la noche. Es el escenario de pesadilla de cualquier controlador aéreo. Y sin embargo, la resolución de este caso requirió conocimientos avanzados de meteorología. Se trató de una propagación anómala, que subimos en altitud. Pero aquella noche hubo una inversión térmica extrema en Galicia. Una capa de aire caliente atrapó aire muy frío debajo. Y resulta que esto actúa como un espejo para las ondas de radar. Vale, o sea que la señal rebota donde no debe. Eso es. La señal del radar subió, rebotó en esa capa térmica, chocó contra el mar o la montaña y volvió a la antena. En la pantalla de fósforo verde, eso se dibujó como un objeto físico gigante e inmóvil en el cielo. Un objeto fantasma creado por el clima. Exacto. Y por si fuera poco, esa misma anomalía meteorológica provocó que el planeta Venus se viera desproporcionadamente brillante en el horizonte aquella noche, y además colapsó las comunicaciones por radiofrecuencia. 3 fenómenos físicos independientes coincidiendo en el tiempo para crear, el espejismo militar perfecto. Madre mía, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque leyendo los informes finales, las estadísticas de desclasificación son implacables. El 85% de los expedientes militares resultaron ser OVI, objetos volantes identificados. La inmensa mayoría, sí. Reentradas de chatarra soviética, ilusiones ópticas provocadas por Venus o globos estratosféricos de investigación franceses arrastradas por el viento. Si tuviera que resumirlo en una analogía para quienes nos escuchan, diría que nuestro cerebro funciona exactamente igual que el teclado del teléfono móvil, autocompletando una frase. Me gusta mucho esa metáfora. Es que, piénsalo, si ves unas luces extrañas parpadeando y tu cerebro no tiene datos suficientes, pues no se detiene a analizar variables de propagación anómala de radar o efectos autocinéticos. Autocompleta inmediatamente con la palabra platillo volante, porque esa es la imagen que la cultura pop ha metido en tu caché mental durante los últimos 80 años. Esto plantea una pregunta importantísima sobre la fiabilidad humana, porque desmonta el gran argumento de autoridad que suele usar la ufología. Se suele pensar que si un testigo lleva uniforme, su testimonio es infalible. Claro, si lo dice un general, tiene que ser verdad. Exacto. Pero estos expedientes demuestran que un piloto de combate con miles de horas de vuelo o un capitán de navío tienen la misma biología falible que cualquiera de nosotros. Sus ojos sufren las mismas ilusiones ópticas y sus radares son igual de vulnerables a las inversiones térmicas. No existe el observador perfecto ante un fenómeno natural extraordinario. Y así, navegando por estas fuentes, llegamos al final de un viaje que, la verdad, me parece asombroso. Hemos arrancado en el año 1947 con el piloto Kenneth Arnold y el malentendido periodístico de los platos rebotando, que diseñó los platillos volantes. Un viaje largo, desde luego. Hemos visto cómo los miedos humanos mutaron esa simple imagen de luces en el cielo en terapias de abducción, falsos recuerdos y en una especie de religión tecnológica para calmar nuestras ansiedades modernas. Y finalmente hemos entrado en las instalaciones secretas del Ejército del Aire. Solo para descubrir que la realidad, guiada por la meteorología, la física y la astronomía, es mucho más prosaica, pero fíjate, igual de fascinante que cualquier guión de ciencia ficción. Totalmente, y creo que es vital para la audiencia entender esto. Sí, el gran aprendizaje de esta inmersión es comprender el inmenso poder de construcción de la realidad que tiene la mente humana. Entender la ufología, analizar estos documentos militares y sociológicos, no va de mirar por un telescopio para entender el universo exterior. Va de poner un espejo frente a nosotros mismos. Nos enseña cómo la biología de nuestros ojos, los sesgos cognitivos de nuestro cerebro y la herencia de nuestra cultura diseñan literalmente el mundo que creemos estar viendo. Nuestra mente siempre intentando poner orden en el caos de la oscuridad.
Pero claro, sería injusto cerrar este análisis sin mencionar un último dato crucial que esconden estos expedientes oficiales. Hablábamos de que el 85% de los casos se explicaron de forma natural. Un 14% extra se archivó simplemente por falta de datos suficientes para investigar, pero queda un 1%. El famoso 1% irresoluble. Exacto. Un 1% de expedientes, como el célebre incidente de Burgos del año 1975, que involucró a múltiples testigos militares, confirmación simultánea en el radar y objetos realizando maniobras físicas absolutamente imposibles para nuestra aerodinámica. Casos que desafían toda explicación racional actual. Y tras pasar por todo el rigor metodológico y científico de la élite del ejército, este caso, y unos pocos más, siguen catalogados de forma oficial como verdaderas anomalías científicas. A lo largo del análisis de hoy hemos visto cómo nuestro cerebro intenta autocompletar el misterio con mitos. Pero el verdadero misterio, el pensamiento que lo cambia todo para quien nos escucha, es darse cuenta de que a pesar de toda nuestra soberbia tecnológica, nuestros radares y nuestros conocimientos, la propia naturaleza, o el universo, todavía tiene fuerzas operando en nuestro propio cielo que somos absolutamente incapaces de comprender. Y con esa idea, dejamos los archivos por hoy. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad crezca en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.